Hola a todos, qué gusto tenerlos por aquí. Hoy vamos a desmenuzar las páginas 58 a 64 del libro Saberes y Pensamiento Científico, y nos vamos a meter de lleno en un recorrido geométrico que la verdad es súper fascinante. Para los que buscan entender las matemáticas con una claridad absoluta, llegaron al lugar indicado. Vamos a ir construyendo todo paso a paso, asegurándonos de que cada concepto quede súper claro y listo para aplicarse en el mundo real. Bueno, para que sepan por dónde vamos, esta es nuestra ruta de hoy. Primero, los elementos de las figuras planas. Luego, cómo construir triángulos y cómo clasificarlos. De ahí damos el salto al mundo de los cuadriláteros y su construcción. Y por supuesto, cerramos con un buen resumen de figuras planas. Así que arranquemos con la sección número 1, elementos de figuras planas. Piensen en esto como el bloque de Lego más básico de la geometría, el polígono. Y vamos a enfocarnos en la palabra en sí. Literalmente, el prefijo tri nos grita la respuesta, 3. Su anatomía es facilísima de entender. Tiene 3 lados, 3 esquinas o puntos de unión que llamamos vértices y 3 ángulos internos. Es la figura geométrica más sencilla que existe, pero créanme, encierra unas posibilidades prácticas tremendas. Y hablando de cosas sorprendentes, escuchen este dato porque es literalmente una regla de oro inquebrantable. No importa si el triángulo es súper alargado, chiquito o extrañísimo, si suman sus 3 ángulos internos, el resultado va a ser siempre, y de manera súper exacta, 180 grados. 180. Esta es la razón por la que los ingenieros aman tanto los triángulos. Distribuyen el peso a la perfección sin deformarse jamás. Pasamos a la sección número 2, construcción de triángulos. A ver, pónganse su sombrero de detectives un segundo. ¿Creen que podemos agarrar 3 medidas cualquiera, las que se nos ocurran, y armar un triángulo así nomás? Pues un rotundo no. Existe algo que se llama la regla de la desigualdad del triángulo. Para que las líneas logren tocarse y cerrar la figura con éxito, la suma de las medidas de los 2 lados más cortitos tiene que ser a fuerza mayor que el lado más largo. Si eso no pasa, las líneas se van a quedar flotando y jamás se encontrarán. Sabiendo eso, digamos que tenemos lados de 5, 6 y 7 centímetros. Como 5 más 6 es 11 y 11 le gana 7, estamos listos. El paso a paso es pura magia matemática. Primero, agarramos el lado más largo, el de 7, y lo acostamos como base. Segundo, tomamos un compás, lo abrimos a 5 centímetros, apoyamos la punta en un extremo y hacemos un arquito. Y hacemos lo mismo desde el otro lado, pero abriendo el compás a 6. Tercero, justo en ese punto exacto donde los 2 arcos se cruzan allá arriba, ubicamos el tercer vértice y conectamos todas las líneas. ¡Listo! Pero bueno, ¿qué pasa si nos cambian la jugada y no tenemos los 3 lados, sino solo 2 lados y el ángulo de en medio? Súper fácil también. Aquí empezamos por el ángulo. Usamos el transportador y marcamos lo que nos piden, por ejemplo 60 grados. Luego, estiramos esos 2 lados hasta las medidas exactas que necesitamos. Y, para terminar, nada más conectamos las 2 puntas que quedaron sueltas para cerrar todo perfectamente. Llegamos así a la sección número 3. Clasificación de triángulos. Ya sabemos armarlos, el siguiente paso lógico es aprender a agruparlos. Y lo hacemos de 2 formas clarísimas. Primero, fijándonos en cuánto miden sus lados. Tenemos al escaleno, que es medio rebelde porque sus 3 lados miden totalmente diferente. Luego está el isósceles, que busca algo de equilibrio, con 2 lados igualitos y una base distinta. Y la estrella de la simetría es el equilátero, con sus 3 lados idénticos. Ojo aquí, como sus 3 lados son iguales, sus 3 ángulos también lo son, midiendo 60 grados cada uno. Un diseño elegante, de verdad. La segunda forma de organizarlos es viendo qué tan abiertos están sus ángulos. Empezamos con el acutángulo, donde todos son agudos, o sea, menores a 90 grados. Por el otro extremo está el obtusángulo, con un ángulo súper grandote mayor a 90. Pero pongamos toda nuestra atención en el que está al centro de esto, el triángulo rectángulo. Este amigo tiene un ángulo recto perfectísimo de 90 grados. Y aquí aprendemos una palabra crucial. El lado más largo, el que está justo frente a ese ángulo de 90 grados, recibe el famosísimo nombre de hipotenusa. Vamos a subir de nivel con la sección número 4, el mundo de los cuadriláteros. Ahora vamos a aplicar toda esa lógica que acabamos de aprender, pero al ecosistema de las figuras de 4 lados. Un cuadrilátero, por obvias razones, tiene 4 lados, 4 vértices y 4 ángulos. Pero hay un detalle anatómico que nos va a salvar la vida para memorizarlos, la diferencia entre los lados consecutivos y los lados opuestos. Es muy simple. Los lados consecutivos son vecinos, están uno al lado del otro y comparten una misma esquina o vértice. En cambio, los lados opuestos se miran frente a frente sin jamás tocarse, no comparten absolutamente nada.
Y así como los triángulos tenían su regla de oro, aquí les va la nueva constante inquebrantable para los cuadriláteros. No importa si la figura de 4 lados está súper chueca o irregular, si suman sus ángulos internos, el resultado va a ser siempre exactamente 360 grados. Es básicamente el doble de un triángulo. Venga, a clasificar a estos cuadriláteros. Nuestro primer grupo, los VIP, son los paralelogramos. Su característica principal es que tienen dos pares de lados paralelos, van en la misma dirección como las vías del tren. Aquí tenemos a los clásicos, el cuadrado, que es perfecto en todos sus lados y ángulos, el rectángulo, donde solo los opuestos son iguales pero conserva sus 90 grados, el rombo, que es como si alguien hubiera empujado a un cuadrado de lado, y el romboide, que viene siendo la versión inclinada del rectángulo. Todos con dos pares paralelos, para que no se nos olvide. Entonces, el punto clave es ver qué pasa cuando les vamos quitando ese paralelismo. Bajamos un escalón y llegamos a los trapecios. Estos solo logran mantener un solo par de lados paralelos, a los que normalmente llamamos bases. Y si seguimos bajando nos encontramos con los trapezoides, que de plano no tienen ningún par de lados paralelos. Son figuras totalmente divergentes, y el mejor ejemplo que se nos puede venir a la cabeza es la forma de un papalote o una cometa. Pasemos a la sección número 5, construcción de cuadriláteros. Regresamos a nuestro taller para hacer las cosas con máxima precisión. Trazar un rectángulo perfecto requiere disciplina y 4 pasitos clave. Empezamos con nuestra línea horizontal de base. Después, y esto es vital para evitar desastres, usamos el transportador para medir ángulos de 90 grados exactos hacia arriba, desde las dos esquinas. Subimos esas dos paredes laterales hasta la altura que necesitemos, y para terminar, sencillamente cerramos el techo conectando los puntos de arriba. Ahora, vean qué interesante se pone esto cuando hacemos una pequeñísima modificación. En lugar de levantar las paredes a 90 grados, digamos que decidimos usar unos 70 grados en cada esquina. De repente, las paredes ya no suben derechitas, sino que se inclinan hacia el centro de una forma muy simétrica. Al cerrar el techo allá arriba, la figura cambió por completo. Lo que acabamos de construir, y de forma súper precisa, es un trapecio isósceles. Y finalmente, aterrizamos en la sección número 6, resumen de figuras planas. Vamos a amarrar todo esto para que la información se nos quede grabada permanentemente. Recorrido rápido de los triángulos. 3 lados, 3 vértices y una suma interna de ángulos de 180 grados. Descubrimos que la mejor forma de construirlos es con compás y arquitos cruzados. Y muy importante, su doble clasificación. Por los lados los agrupamos en escaleno, isósceles o equilátero, y por los ángulos en acutángulo, rectángulo y obtusángulo. Vaya que cubrimos cosas súper útiles. En cuanto a los cuadriláteros, cimentamos que son figuras de 4 lados, con esa diferencia clave entre lados consecutivos y opuestos. Su constante sagrada es que los ángulos de adentro siempre suman 360 grados. Y su sistema de clasificación se basa puramente en qué tan paralelos son sus lados. Los paralelogramos tienen 2 pares, los trapecios tienen solo 1, y los trapezoides, 0 pares paralelos. Y para despedirnos, quiero dejarles una pregunta de esas que te dejan pensando. Analicemos el hermoso patrón que descubrimos hoy. Si un triángulo guarda 180 grados en su interior y un cuadrilátero escala y guarda 360 grados, entonces, bajo esa misma lógica matemática expansiva, ¿cuántos grados exactos creen que tenga un polígono de 5 lados adentro? Se los dejo de tarea. Los invito a que sigan explorando y practicando con los ejercicios de sus libros para construir un entendimiento cada vez más sólido. Nos vemos en la próxima.